Un veterano estadounidense salvó a un bebé, el hijo de su enemigo. Lo crió como propio, a pesar del pasado. Pero un día, el joven descubrió quién era su verdadero padre y tomó una decisión que sorprendió a todos. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El cielo sobre la aldea brillaba con el calor, aunque apenas había amanecido. El polvo se adhería al aire como una segunda piel, espeso con el olor a madera quemada y combustible diésel. Thomas Walker ajustó la correa de su fusil sobre el hombro y echó un vistazo por encima del borde del risco, entornando los ojos al escanear los techos, color arcilla que se extendían abajo. El informe de la misión decía que el asentamiento era pequeño, menos de 20 casas, en su mayoría mujeres y niños, pero la charla insurgente interceptada el día anterior lo había cambiado todo. El comando quería un barrido, uno final, sin dejar rastro. Recordaba esa sensación en el estómago aquella mañana, tensa, enroscada, equivocada. La misma que había sentido antes de que un IED volara el eje delantero de un Humvee en Kandahar. La misma que sintió antes de que Mike recibiera un disparo en el cuello en Helmand. Intuición, le decían. Él la llamaba el fantasma de la muerte, siempre flotando a un aliento de distancia. Ojos arriba, murmuró para sí mismo, agachándose junto a un muro desmoronado. Los soldados más jóvenes se movían a su alrededor, eficientes, silenciosos, ajenos al peso que arrastraba cada uno de sus movimientos. Eran demasiado nuevos para sentirlo, aún limpios detrás de las orejas. Aún creían que la guerra tenía ganadores. Un ave salió disparada de los árboles con un aleteo frenético. El corazón de Walker dio un brinco. Un segundo después llegó la explosión. La fuerza lo lanzó al suelo. Sus oídos zumbaban. El polvo llenó su garganta y sus ojos. Luego llegaron los gritos cortos, agudos y luego abruptamente cortados. Rodó. Se puso de rodillas a tientas, buscando a través del humo. «¡Evans! ¡Michaels!», gritó con la voz ronca, pero ya lo sabía. Lo supo antes de alcanzar los cuerpos. Uno yacía retorcido en los escalones de una puerta colapsada, un charco de sangre expandiéndose bajo un casco destrozado. Otro estaba recostado contra la pared, con los ojos abiertos pero sin ver nada, y entonces lo vio a Mike. Mike tirado boca abajo, con un brazo extendido hacia adelante, como si hubiera estado arrastrándose, como si hubiera estado tratando de llegar hasta él. Walker cayó de rodillas, la mano suspendida sobre la espalda de su amigo. El calor ya se desvanecía. «¡Maldición!», respiró, apoyando la frente contra el suelo. «Maldita sea, Mike. No debiste». «Área despejada», gritó alguien detrás de él, sin aliento. «Tenemos el perímetro». Walker se puso de pie lentamente, sin sacudirse el polvo. Sus piernas se movían automáticamente a través de lo que quedaba de la aldea. Muros marcados por balas, cráteres donde antes había habitaciones. El hedor a pólvora y algo más, algo humano. Habían cumplido con su trabajo. Lo que fuera que estuviera allí ya no estaba. Los únicos sonidos eran el viento y el murmullo distante de las radios. Entonces lo oyó, débil, casi perdido bajo el quejido del metal. Un llanto suave, tembloroso. No el llamado de un hombre herido, un niño. Walker se giró. El sonido volvió a escucharse, desde el extremo más alejado de la aldea. Caminó rápidamente, esquivando vigas rotas y telas rasgadas, siguiendo el eco a través de las ruinas. El ruido se volvió más fuerte, un lamento desesperado, demasiado agudo para ignorarlo. Se detuvo frente a lo que quedaba de una choza, muros ennegrecidos, medio colapsados, techo chamuscado aún humeante. Con cuidado, apartó lo que quedaba de la puerta, se agachó y entró. Entre los escombros, vio un bulto tela gris, humo manchada de ceniza, envuelta con fuerza alrededor de una forma pequeña. El bebé yacía adentro, con los puños temblando, la boca abierta en un aullido de pura supervivencia. Su rostro estaba cubierto de hollín, los ojos enrojecidos por las lágrimas. Junto a él, inmóvil, estaba el cuerpo de una mujer, el rostro girado, un brazo extendido como si hubiera protegido al niño hasta su último aliento. Walker se quedó paralizado. Era un niño, cabello oscuro pegado al cuero cabelludo, ojos como bronce fundido.
No se movió. No pudo. El aire se sentía espeso, su pulso retumbando en los oídos. Por mucho tiempo simplemente observó, hasta que el llanto se convirtió en sollozos roncos. Entonces, casi mecánicamente, se inclinó y alzó al bebé en brazos. El niño se estremeció al contacto, luego se acurrucó instintivamente contra su pecho, la piel ardiente por la fiebre y temblorosa. La tela a su alrededor se deslizó, revelando una insignia descolorida, cosida en la tela un símbolo que Walker reconoció al instante: la marca de Bahram Saidi, comandante de la milicia de la Media Luna Roja, carnicero de Kandahar, el hombre responsable de más muertes americanas que cualquier otro líder insurgente en la región, el hombre que había ordenado la emboscada en la última misión de Mike. Walker se sentó sobre los talones, con el bebé en brazos, la boca seca. Ese niño, ese fragmento vivo y palpitante del enemigo, debía haber muerto. Tenía todas las razones para morir. Su existencia era una amenaza, un recordatorio, una maldición. El mando diría que lo dejara. Las fuerzas locales lo usarían o lo enterrarían sin nombre. Pero mientras el niño gemía y se aferraba más fuerte a su camisa, Walker sintió algo dentro que se retorcía. No era lástima, no era culpa, era algo más frío, una decisión. Se levantó, aún acunando al niño. Salió a la luz del sol, parpadeando contra su dureza. Su radio crepitó. «Walker, informa. ¿Qué encontraste?» Dudó. Miró al bebé. «Superviviente», dijo al fin. «Lactante, sin familia inmediata. Lo llevo conmigo». La voz al otro lado hizo una pausa. «¿Estás seguro?» «Dije que lo llevo conmigo». El vuelo de regreso fue silencioso. Nadie preguntó por el niño envuelto en tela limpia, ahora dormido contra su pecho. Walker firmó él mismo los documentos de admisión. Nombre: Daniel Walker. Parentesco: tío paterno. Motivo de evacuación: único miembro familiar sobreviviente tras bajas civiles. Una mentira, limpia y estéril en el papel. Pero nadie la cuestionó. Un mes después, estaban en casa. De vuelta en Texas, el calor de agosto caía con fuerza mientras el avión descendía. Walker pisó la pista con el niño en brazos, el corazón palpitando. El aire olía a asfalto y girasoles, pero lo que más notó fue el silencio. No había disparos, no había gritos, solo viento y espacio. Daniel se movió, su mano alcanzando la visera de la gorra de Walker. «Tranquilo», susurró Tom, sin saber por qué se le quebraba la voz. No sabía lo que hacía. No sabía cómo criar a un niño, y menos aún a uno que llevaba la sangre del hombre que había arruinado tantas vidas. Pero también sabía esto: no podía dejarlo atrás. No en ese lugar, no con ese nombre. Y tal vez solo, tal vez salvar esa única vida aquietaría algo dentro de él. No perdonar, no olvidar, pero algo. Mientras caminaba hacia el coche que lo esperaba, Daniel volvió a moverse, dejando escapar un suave sonido de satisfacción, como el suspiro de un niño que no tiene idea de que acaba de cruzar la línea entre dos mundos. Walker abrió la puerta, se deslizó en el asiento y encendió el motor. La carretera se extendía ancha y vacía frente a ellos, y siguieron adelante. Los días en Texas pasaban con la lentitud del viento entre las hojas del pasto de la pradera y el zumbido lejano de maquinaria en la periferia del pueblo. La casa de Tom Walker se alzaba a 1 kilómetro del camino asfaltado más cercano, escondida entre álamos y un suelo seco que se resquebrajaba con el calor del verano. Era un lugar donde nada cambiaba a menos que se forzara, donde la gente prefería el silencio a las preguntas. Un refugio endurecido por los años, con paredes que guardaban más recuerdos que adornos. Daniel creció allí, despacio, como una semilla que empuja entre piedras. Fue a los 3 años cuando preguntó por primera vez por su madre. Tom, sentado en el porche con un vaso de té dulce en la mano, fijó la vista en el horizonte durante un largo rato antes de responder. Fue valiente. El niño no volvió a preguntar durante otro año. Tom seguía siendo el hombre reservado que siempre había sido. En el pueblo lo conocían como el veterano que volvió cambiado. La gente le saludaba con una inclinación de cabeza, tal vez un apretón de labios, pero nadie se detenía a conversar. Él prefería así.
Había demasiadas cosas que no quería explicar, demasiados fantasmas que podían hablar si se les daba espacio. El pasado no era algo que se compartía, sino algo que se cargaba. La presencia de Daniel alteró el ritmo de sus días. Las mañanas comenzaban más temprano. El desayuno dejó de ser solo café negro y silencio. Ahora había loncheras, zapatos embarrados en la entrada, raspones en las rodillas y carcajadas que se colaban por las grietas de la rutina. Tom le enseñó a montar bicicleta por el camino de grava, a sostener un martillo sin temblar, a encarnar un anzuelo sin miedo. Nunca habló de la guerra, nunca del bebé entre ruinas, pero sus manos temblaban un poco al amarrarle los cordones, y su voz se quebraba al leer cuentos con soldados o pérdidas. A medida que Daniel crecía, comenzó a notar las diferencias. Su piel era más oscura que la de los otros niños. Sus ojos tenían un color que nadie en el condado compartía. Al principio no importaba. Los niños jugaban hasta caer rendidos, y los adultos sonreían ante el esfuerzo de un padre soltero. Pero para cuando cumplió 8, las preguntas empezaron a brotar. ¿De dónde es su madre?, preguntó alguien a Tom después de misa un domingo. ¿Es suyo de sangre?, inquirió otro, un ayudante del sheriff, sin mala intención pero tampoco con delicadeza. Tom solía responder con silencio o un asentimiento breve, pero la gente hablaba. En los pueblos pequeños, las preguntas sobreviven a las respuestas. Un Halloween, Daniel fue excluido del concurso de disfraces escolares porque, según explicó la directora, algunas personas podrían no sentirse cómodas. Se había disfrazado de Superman. Tom nunca volvió a enviarlo a esa escuela. Lo inscribió en una más pequeña, más alejada del pueblo. El trayecto era más largo, pero la tranquilidad que trajo valía la pena. Sin embargo, el mundo encontraba siempre una forma de colarse. En el supermercado, una cajera le preguntó a Daniel de dónde era en realidad. En la feria, un muchacho mayor lo llamó con una palabra que Tom no escuchaba desde sus años en servicio. Estuvo a punto de golpear al chico, pero se detuvo, recordando dónde estaba. Esa noche condujo de regreso sin decir palabra, los nudillos blancos sobre el volante. Daniel no lloró. Nunca lo hacía, ni siquiera cuando los niños le lanzaban piedras a la mochila o murmuraban a sus espaldas. En vez de eso, se volvió callado. No retraído, sino observador. Aprendió a detectar la mirada de desconfianza, el giro sutil del cuerpo, la rigidez en las manos cuando pasaba. Aprendió a sonreír primero, a hablar con cuidado, a mantenerse pequeño. Tom lo notaba, pero no sabía cómo arreglarlo. Sus lecciones se basaban en disciplina, no en diálogo. Le enseñó a lanzar un golpe, a levantar con las piernas, a nunca empezar una pelea, pero sí saber terminarla. Pero no podía enseñarle cómo existir en un país que lo miraba como ajeno. No cuando él mismo aún no sabía cómo hacerlo. A veces, en medio de la noche, Tom encontraba a Daniel en el porche, mirando las estrellas. ¿Tienes frío?, preguntaba. No. ¿Quieres entrar? En un minuto. No necesitaban muchas palabras. Pero sabían que el silencio no significaba paz. Para cuando Daniel cumplió 12, era un estudiante ejemplar con una mente aguda y una presencia tranquila. Era respetado por los maestros pero nunca abrazado. En los partidos de baloncesto, pasaba más tiempo en la banca que en la cancha. En las ceremonias escolares, sonreía en las fotos, pero mantenía la distancia. Sabía que no pertenecía del todo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Una tarde, rebuscando en el cobertizo por una caña de pescar vieja, Daniel encontró una caja que no reconocía. Estaba enterrada bajo botas gastadas y mochilas militares. Dentro había fotografías granuladas, desteñidas por el sol, la mayoría en blanco y negro. Soldados posando junto a helicópteros. Un Tom joven, casi irreconocible, con el rostro más duro, los ojos más filosos. Y en el fondo, envuelta en un paño envejecido, una foto de una mujer de ojos oscuros con un bebé en brazos. Detrás, unas palabras escritas en un idioma que Daniel no entendía. No se llevó la foto, no confrontó a Tom, solo la observó durante un largo momento antes de volver a colocar todo tal como estaba. Esa noche preguntó, ¿cómo era Afganistán? Tom se tensó. Caluroso, dijo. Seco. Peligroso. ¿Viste niños allá?
Tom asintió. Algunos. ¿Eran como yo? Tom alzó la vista de su plato, con expresión inescrutable. Tú eres tú, Daniel. Daniel no preguntó de nuevo, pero la duda nunca se fue. En la secundaria, la tensión creció. Un nuevo maestro de historia asignó un proyecto sobre la guerra contra el terrorismo. Daniel fue emparejado con 2 chicos blancos que se negaron a trabajar con él. Conflicto de intereses, bromeó uno. Daniel se rió también. Era más fácil así. En una reunión del consejo escolar, Tom confrontó al director después de que suspendieron a Daniel por empujar a un compañero que lo llamó terrorista. Él lo empujó, dijo el director, después de ser insultado frente a toda la clase. Tenemos una política de 0 tolerancia. Tal vez deberían tener una política de 0 estupideces también, respondió Tom. La suspensión se mantuvo. Daniel pasó una semana en casa, ayudando a Tom en el taller, lijando los bordes de una vieja mesa de cedro. ¿Valió la pena?, preguntó Tom. Sí, respondió Daniel. Y no se dijo más. Para cuando cumplió 17, Daniel era un joven alto, delgado, de mirada aguda y voz serena. Obtuvo una beca para una universidad estatal, planeaba estudiar ciencias políticas y hablaba sobre unirse al ejército como Tom. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Tom, medio sonriendo. Daniel se encogió de hombros. Siento que es una forma de retribuir. Tom guardó silencio un momento. Luego dijo, no sientas que le debes algo a un país que no se lo ha ganado. Daniel alzó una ceja. ¿No fue eso lo que tú hiciste? No sabía mejor. Daniel dejó que las palabras flotaran en el aire antes de asentir lentamente. El día que recibió su licencia de conducir, Daniel fue a Austin sin decirle a Tom. Algo había estado acumulándose dentro de él durante años, una necesidad, un peso. En la oficina de registros del condado, solicitó su acta de nacimiento. Hubo demoras, preguntas. Una mujer detrás del mostrador hizo una llamada. Finalmente le entregaron una copia. Sus manos temblaban mientras leía el nombre. Daniel Saidi. El resto se volvió borroso: la fecha, el lugar, el nombre de la madre garabateado en letras que no coincidían con nada que le hubieran dicho. No había mención de Tom, ni de Texas. Solo un lugar en un país que solo conocía por imágenes de guerra y un nombre que no reconocía. Se sentó en el auto durante mucho tiempo, el papel en el asiento del pasajero como una bomba de tiempo. Esa noche no volvió a casa. Durmió en el auto cerca de una parada de descanso, mirando el techo y tratando de recordar cada momento que ahora parecía una mentira. No estaba enojado, no todavía, estaba vacío. Cuando por fin regresó a la mañana siguiente, Tom estaba en el porche, tomando café. ¿Fuiste a algún lado?, preguntó. Sí. Tom no insistió. Daniel se sentó frente a él. Mentiste, dijo en voz baja. Tom no se inmutó. Te protegí, me robaste, te salvé. Se miraron, 2 hombres separados por la sangre, la verdad y algo aún más profundo. Daniel se puso de pie. Me voy. Necesito saber quién soy. Tom asintió una vez. El viento movió el pasto. El silencio entre ellos se expandió, y Daniel caminó hacia él. El viaje en tren hacia el oeste estuvo marcado por un silencio más pesado que el traqueteo de los rieles. Daniel se sentó solo, pegado a la ventana, viendo cómo Texas se desvanecía en el horizonte, convirtiéndose en una planicie de polvo y cielo vacío. En su mochila, los documentos seguían doblados, su presencia quemándole la espalda como si fueran brasas. No había respondido al único mensaje que Tom le había enviado horas después de su partida. Llámame cuando estés listo. No estaba listo. No sabía si alguna vez lo estaría. Berkeley era otro mundo. El aire olía distinto. Las caras en las calles no lo miraban con curiosidad ni sospecha. Allí, nadie le preguntaba de dónde era. Le preguntaban qué pensaba, qué creía, qué quería construir. Esa libertad lo embriagaba, y también lo desorientaba. El campus vibraba con voces en 10 idiomas distintos, y Daniel se sintió por primera vez invisible y libre al mismo tiempo. Se movía entre salones y bibliotecas, con la ligereza de quien ha soltado una carga, pero aún no sabe qué hacer con las manos. Tomaba clases de teoría política, relaciones internacionales y derecho humanitario. Cada nombre que leía Saidi,
Walker flotaba sobre él como una nube de identidades posibles. No sabía cuál de ellas era la suya. No hizo muchos amigos, pero los que hizo eran agudos y con los pies firmes sobre la tierra. Priya, hija de inmigrantes indios, lo introdujo a un grupo estudiantil que ofrecía ayuda legal a menores indocumentados. Amir, un joven iraquí estadounidense que estudiaba periodismo, le prestó libros sobre identidad y memoria postcolonial. A través de ellos, Daniel descubrió palabras para su confusión, términos como liminalidad, diáspora, desplazamiento. Pero las definiciones eran frías. Él seguía estando solo por las noches, con una verdad que no lograba descifrar. Una tarde, mientras preparaba un trabajo sobre apatridia nacida del conflicto, buscó rastros digitales de Bahram Saidi. No fue difícil encontrar información. Informes entre 2007 y 2003 trazaban un panorama oscuro. Ex mujahidín, luego líder insurgente, acusado de múltiples ataques contra fuerzas de coalición y violaciones a los derechos humanos. Un artículo mencionaba su supuesta muerte en un ataque con drones 2 meses después de la destrucción de su aldea. No había fotografía, no había tumba confirmada, solo palabras, acusaciones y silencio. Daniel cerró la computadora y se quedó viendo su reflejo en la pantalla negra. Su sangre llevaba el nombre de un hombre al que su país adoptivo consideraba un terrorista. Quiso gritar, maldecir, exigir otro pasado. En lugar de eso, se levantó y caminó 5 millas hasta la bahía. Se sentó allí hasta que el sol se escondió tras el agua y la niebla rodó con dureza sobre la orilla, como un castigo. La semana siguiente llegó una carta del Departamento de Seguridad Nacional. No era una invitación, era una citación. Había inconsistencias en sus documentos de naturalización, una discrepancia en su filiación legal, una alerta en el sistema. Tenía 30 días para presentarse personalmente a una revisión de estatus. Llevó la carta con Priya. «Esto no puede ser real», dijo. «Es real», respondió ella, escaneando la página con el ceño fruncido. «Eres técnicamente un ciudadano derivado. Si la adopción no se formalizó por los canales correctos y tu identidad original no fue revelada, ¿pueden quitármelo?», Priya dudó. «Pueden intentarlo». Daniel sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Tom había hecho lo que creyó correcto. Pero lo correcto, al parecer, no tenía validez legal. Contrataron a un abogado, un ex-marín convertido en defensor llamado López, que escuchó en silencio mientras Daniel contaba todo. Cuando terminó, López exhaló profundamente y dijo: «Naciste en el infierno y te colaron al purgatorio. Vamos a tratar de evitar que te manden de regreso». La audiencia se programó para mayo. Hasta entonces, Daniel vivía en un limbo extraño. La universidad congeló su ayuda financiera federal. Su beca fue suspendida. No pudo renovar su licencia de conducir. No podía postularse a prácticas de verano. Era, legalmente, un ciudadano en cuestión. La ironía lo enfermaba. Una noche, sin poder dormir, llamó a Tom. Respondió al segundo tono. «¿Estás bien?» Daniel no habló durante un rato. Luego dijo: «¿Lo saben? Todo. Me lo imaginaba. No lo hiciste bien. Hice lo que pude. No fue suficiente. Lo sé». Daniel quería gritarle, pero lo único que pudo hacer fue susurrar: «Podría perderlo todo». La voz de Tom llegó baja. «Eres más de lo que ellos pueden quitarte». Daniel colgó. No durmió durante 3 días. Fue Priya quien le habló del programa de voluntariado en Jordania, una alianza humanitaria que enviaba estudiantes universitarios a trabajar en campos de refugiados. Sus ojos se posaron en el folleto durante horas carpas polvorientas. Niños con miradas endurecidas, rostros que podrían haber sido el suyo si Tom lo hubiese dejado atrás. Aplicó. Lo aceptaron. Se fue el mismo mes que pospusieron su audiencia migratoria. Eso le daba tiempo. Y quizás, pensó, respuestas. En Jordania, el calor se pegaba a todo. El viento del desierto arrastraba arena por los pliegues de las tiendas y debajo de los párpados. El campo de Zaatari se extendía por millas, un laberinto de historias y dolor. Daniel pasaba las mañanas organizando entregas, las tardes enseñando en aulas improvisadas, las noches mirando estrellas que se parecían a las de Texas. La gente no le preguntaba por qué estaba allí. Lo sabían. Lo veían en la piel, en el silencio,
en la forma en que sus ojos buscaban en cada rostro un espejo. Una tarde, mientras cargaba cajas en una tienda de distribución, una mujer mayor lo detuvo. Era pequeña, envuelta en un pañuelo verde pálido, con los ojos afilados a pesar de los años. Señaló su gafete. «Saidi». Él se paralizó. «Sí». Ella se acercó. «Bahram era mi hermano». Se le cayó la caja. La mujer se presentó como Fátima. Su voz era firme, sus palabras escogidas con cuidado. No glorificaba a Bahram, tampoco lo condenaba. Contaba historias de su infancia en una aldea de montaña, de sus risas, del día que se fue a luchar, del hombre que regresó siendo otro. «Creía que nos protegía», dijo, «pero la guerra cambia la forma de la protección». Daniel escuchaba, el corazón golpeando con fuerza. Ella lo miró sin juicio. «Lleva su rostro, pero no su sombra». Pasó horas con ella. Por primera vez sintió que el peso de su pasado se desplazaba. No desaparecía, pero cambiaba de lugar. Se volvió algo que podía sostener, no algo que lo aplastaba. Cuando dejó el campo un mes después, ella le entregó una fotografía. Mostraba a Bahram de joven, sonriendo junto a ella, sin armas a la vista. «Recuérdalo también así», dijo. De regreso en California, Daniel bajó del avión hacia un país que aún dudaba de su lugar en él. Pero algo dentro de él se había asentado. Sabía ahora que la identidad no era una raíz única, era un bosque, y él podía elegir dónde plantarse. Se encontró con López 2 días después y le entregó una carpeta con documentos de Jordania. López alzó una ceja. «¿Quieres pelear esto?» «Quiero contar toda la verdad. La verdad es una testigo desordenada. Puedo vivir con eso». La audiencia fue tensa. Los abogados hablaban de legitimidad, documentación, seguridad nacional. Pero cuando le permitieron hablar, Daniel dijo simplemente: «Nací de un hombre que nunca conocí. Me crió un hombre que no tenía obligación. El hombre que me amó me enseñó a servir, a sacrificarme, a hablar. Si eso me hace indigno de este país, entonces este país necesita repensar sus valores». El juez dictaminó que se mantenía su ciudadanía. López le dio una palmada en el hombro. «Deberías ir a casa, verlo». Daniel dudó. «¿Aún es mi hogar?» «Solo hay una forma de saberlo». Compró un boleto de ida a Texas. No llamó antes. Solo llegó, mochila al hombro, los pies adoloridos. Tom estaba en el porche como siempre, con una taza de café en la mano, los ojos en los campos. Daniel pisó la grava del camino. Tom alzó la vista. No cruzaron palabras. Aún no. Pero la puerta estaba abierta, y eso era suficiente. El sol de finales de primavera colgaba bajo sobre las llanuras de Texas cuando Daniel cruzó el portón. La casa parecía más pequeña ahora, no en tamaño, sino en espíritu, como si se hubiera encogido sobre sí misma durante su ausencia. La pintura se descascaraba de los paneles. La bandera que una vez ondeó con firmeza ya no colgaba del porche. La hierba crecía sin control, y los arriates donde Tom había intentado cultivar albahaca estaban secos y cubiertos de polvo. El sonido de la grava bajo sus zapatos era el mismo de siempre, pero cada paso le pesaba como si caminara sobre años. Tom estaba en la mecedora de siempre, más delgado que como lo recordaba, encorvado, los brazos apoyados sobre las rodillas. Llevaba las mismas botas, la misma gorra descolorida, el mismo silencio. Daniel se detuvo al pie de los escalones. «Sabía que vendrías», dijo Tom sin levantar la vista. Daniel asintió, y luego recordó que el gesto no se vería. No estaba seguro. Tom alzó la cabeza al fin. Su rostro estaba más surcado, su barba más gris, su piel más pálida, como si algo le hubiera vaciado el color, mientras Daniel estaba lejos. Pero sus ojos seguían iguales, firmes, llenos de todo lo que nunca dijo. «Te ves cansado», murmuró Daniel. «Es parte del trato». Pasaron largos segundos. La brisa movió las cortinas del porche, trayendo consigo el olor a heno cortado y tierra caliente. Un camión pasó a lo lejos por la carretera, y luego el silencio volvió, tan denso como siempre. «¿Puedo quedarme un rato?», preguntó Daniel. Tom señaló la puerta con la cabeza. «Es tu casa». Dentro casi nada había cambiado. La cocina seguía con sus encimeras gastadas y platos desportillados. El calendario estaba detenido en marzo. El polvo se acumulaba en los rincones,
como si el tiempo hubiera detenido el aire. Daniel caminó despacio por las habitaciones, reconociendo objetos como si fueran sombras de una vida anterior. Sus zapatillas viejas seguían bajo el perchero. Un dibujo que había hecho en segundo grado todavía colgaba del refrigerador, los bordes enrollados. Esa noche cenaron en silencio. Tom preparó huevos revueltos y pan tostado, lo único que quedaba en la despensa. Daniel no preguntó por qué no había comida fresca. No preguntó por el fregadero lleno ni por la luz del pasillo que titilaba. Solo comieron en una calma extraña, como si las palabras pudieran romper algo que aún no estaba listo para nombrarse. A la mañana siguiente, Tom no se levantó. Daniel lo encontró despierto, acostado de espaldas, la respiración superficial. ¿Estás bien? Solo cansado. Daniel se sentó junto a la cama. ¿Has visto a un médico? Tom hizo un gesto vago con los hombros. El BEA mandaba uno cada mes. Hace 6 semanas que no vienen. ¿Por qué no? No quería que lo supieran. ¿Saber qué? Que ya estoy listo. Daniel apretó los puños. Podrías haberme dicho. Tenías tu vida que descubrir. No iba a arrastrarte de vuelta solo para verme desaparecer. De todos modos volví. Tom giró la cabeza y sonrió con suavidad. Lo sé. En los días que siguieron, Daniel se quedó. Reparó los escalones del porche, cortó el césped, llenó la despensa. Movió a Tom a su sillón reclinable en la sala para que pudiera ver los pájaros desde la ventana. Hablaban poco, pero el silencio entre ellos ya no era duro. Había dejado de ser un muro. Ahora era una manta compartida. Ya no estaba lleno de cosas que no se decían, sino de una compañía que no necesitaba explicaciones. Una tarde, mientras Daniel doblaba ropa, Tom carraspeó. «Hay una carta», dijo. «¿Dónde?» «En el cajón de arriba de mi mesa de noche, sellada. Pensaba enviarla. Nunca lo hice». Daniel la encontró, dudó unos segundos, y luego se sentó junto a Tom y rompió el sello. La carta estaba escrita con la letra dura y desigual de Tom, cada trazo firme pero tembloroso. «Daniel, si estás leyendo esto, entonces ya sabes todo, o casi todo. No tengo palabras elegantes para ti, solo lo que es verdad. Te encontré en un lugar que rompió algo en mí. Eras pequeño, ruidoso y cálido. No vi el rostro de tu padre. Vi una vida que aún no había tenido tiempo de elegir en quién convertirse. No te llevé para castigar a nadie ni para salvarme. Te llevé porque sabía que no podría volver a dormir si no lo hacía, y porque, en algún rincón de mí, quería creer que incluso del fuego y las ruinas podía salir algo que valiera la pena. No te crié a la perfección, no te di todas las respuestas, pero traté de darte el espacio para ser mejor que los hombres que vinieron antes. Si fallé, lo siento. Si no, gracias por dejarme intentarlo. No eres mi sangre, pero sí mi elección, y eso vale algo. Tom Daniel la leyó 2 veces, luego una tercera. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo. Esa noche se sentó solo en el porche, las estrellas arriba tan nítidas como cuchillas, el aire vibrando con grillos y memoria. Cerró los ojos y respiró hondo. Tom murió 2 días después. Falleció dormido, sin dolor, sin ceremonia. Daniel lo encontró por la mañana, con las manos cruzadas sobre el pecho, la sombra de una sonrisa aún en los labios. La casa se volvió silenciosa de una forma nueva, de esas que llegan solo después de que algo sagrado se ha ido. Daniel llamó a la funeraria local, hizo los arreglos. No había testamento, pero sí instrucciones en un cuaderno viejo. Ataúd cerrado, entierro en el campo detrás del granero, sin iglesia, sin bandera. El funeral fue pequeño. 3 veteranos asistieron, rígidos y silenciosos en sus uniformes gastados. La vecina llevó una cazuela pero se quedó en su camioneta. El pastor habló brevemente, recitando el Salmo 23, aunque Daniel no estaba seguro de que Tom alguna vez lo hubiera leído. Cuando llegó el momento de hablar, Daniel se colocó junto al ataúd, con la vista clavada en la veta de la madera, los dedos presionando la carta doblada en su bolsillo. «No fue mi padre», comenzó. «No por sangre, no por nombre. Pero fue el hombre que vino por mí cuando nadie más lo hizo. Acogió a un niño al que no le debía nada. Me enseñó a usar un martillo, a mantenerme de pie cuando todo te empuja a caer, a cargar el dolor sin que el dolor me cargara a mí». Hizo una pausa,
recorriendo con la mirada a los pocos presentes, la mayoría de los cuales olvidaría en ese momento al día siguiente. No me dio su sangre, me dio su nombre, su techo, su tiempo, y más que nada, me dio una elección, la de convertirme en algo más que la historia que me precedía. No soy su hijo, pero su elección es la mía, y la llevaré conmigo. Bajó del atril, el ataúd fue descendido, la tierra cayó en golpes suaves, el viento movió el pasto alto en ondas lentas. Pasaron semanas, Daniel no se fue, limpió la casa, guardó la ropa, pintó el porche, donó los libros, conservó las cartas, quemó el uniforme viejo como Tom una vez había dicho que quería. En otoño, fundó una organización sin fines de lucro con los ahorros de Tom y una pequeña subvención estatal. La llamó Fundación Walker. Su misión era simple: ayudar a niños nacidos del conflicto, refugiados, huérfanos, jóvenes desplazados, a encontrar educación, apoyo legal y refugio. Viajó por condados y fronteras, habló en escuelas y ayuntamientos, contó su historia sin vergüenza. Una mañana, en el auditorio de una escuela secundaria, un niño levantó la mano. ¿Quién fue tu verdadero papá?, preguntó. Daniel sonrió. ¿Mi verdadero papá?, repitió. Fue un hombre que no tenía que amarme, pero lo hizo. Me dio una segunda oportunidad antes de que yo supiera que la necesitaba. Ese es el único tipo de verdadero que importa. El niño asintió. No hubo más preguntas. Daniel bajó del escenario, el aplauso suave a sus espaldas, el camino frente a él sin marcas. No era un soldado, no era un refugiado, no era un huérfano, no era un hijo. Era todos ellos, y ahora por fin estaba en casa. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para más relatos poderosos. Mira el siguiente video y descubre otro viaje inolvidable, y comparte este con alguien que necesite escucharlo.